Ecuador tiene una nueva constitución. Una amplia mayoría de electores aprobó este domingo en referéndum la propuesta de texto presentada por el presidente Rafael Correa, el cual busca, según sus propias palabras, instalar un nuevo modelo de desarrollo llamado socialismo del siglo XXI. Aunque los datos definitivos del escrutinio están aún por conocerse, es claro que al menos 6 de cada 10 electores apoyaron la Constitución, lo que sin duda consolida al gobierno de Rafael Correa y, sobre todo, abre más posibilidades de cambio en ese país, como opina Pablo Dávalos, profesor de la Universidad Católica de Ecuador, ex viceministro de Economía y miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Esto fortalece las posiciones políticas y el proyecto político del presidente Rafael Correa y de su partido Alianza País. Pero más allá de eso, representa una apuesta de la sociedad ecuatoriana por salir de un modelo neoliberal que fue impuesto a través de políticas de ajuste del Fondo Monetario y del Banco Mundial, porque este nuevo texto constitucional incorpora conceptos absolutamente novedosos y que salen totalmente de la óptica y de los horizontes planteados por el neoliberalismo. Por ejemplo, el texto del summa causa, que significa la plenitud de vida, está escrito en quichua summa causa, y que ha sido adoptado este momento con el rango de constitucional. Ahora toda la política económica debe definirse desde el buen vivir, es decir, desde el summa causa. Por ejemplo, las referencias a la Pachamama, como la necesidad de establecer un nuevo contrato social con la naturaleza. Este es un texto constitucional que reconoce los derechos políticos a la naturaleza en un acto inédito en la contractualidad jurídica existente, al menos en los países de la región. Profesor Dávalos, los críticos de este proyecto señalan que la Constitución ahora aprobada es una Constitución de corte indigenista, estatista y centralista. ¿Cuáles serían los comentarios que esto le merece? Hay muchas críticas al texto constitucional. El mismo presidente Correa se encargó de desarmar algunos artículos que eran demasiado radicales y que apuntaban precisamente en esa dirección indigenista y estatista. Pero es una constitución nueva, es una constitución que incorpora conceptos que no han sido ni siquiera procesados por la academia. Por ejemplo, el concepto de summa causa no tiene un procesamiento intelectual, un procesamiento teórico, un procesamiento categorial. Es un texto que responde a las necesidades de una sociedad que quiere salir de los esquemas neoliberales, que responde a la fuerza política del movimiento indígena, que ha logrado incorporar por vez primera conceptos como el Estado plurinacional, el quichua como lengua de relacionamiento intercultural. Efectivamente, esa Constitución reconoce un mayor rol al Estado en la economía, un mayor rol al Estado en diferentes ámbitos. Eso es indudable. También es indudable que existen muchos conceptos que forman parte del proyecto político del movimiento indígena ecuatoriano, por ejemplo, la Pachamama, la referencia a los principios éticos del Amayuya, Maquilla, que significa no robar, no mentir, no ser ocioso. Es absolutamente cierto, pero no se le puede definir a este nuevo texto constitucional bajo una dimensión solamente estatista, bajo una dimensión indigenista, bajo una dimensión centralista, sino como parte de un proceso de la sociedad ecuatoriana de encontrar nuevas respuestas, nuevos caminos frente a un esquema de ajuste que en el caso ecuatoriano fue de los más duros, de los más rigurosos que se han impuesto en toda la región. La propia Constitución también prohíbe la instalación de bases extranjeras, otorga el derecho de voto a los militares. ¿Cómo vive la población este tipo de situación? Este fue uno de los temas que suscitaron mayor discusión y que suscitaron mayor respaldo al proyecto político del presidente Rafael Correa, porque la entrega del territorio nacional a una base militar se hizo sin los procedimientos, sin las consultas y sin llevar adelante todo el debido proceso. Entonces, efectivamente, este nuevo texto constitucional prohíbe el establecimiento de bases militares y declara al Ecuador como territorio de paz. También es cierto, el texto constitucional establece que el voto sea facultativo para los militares. Los militares efectivamente eran actores políticos importantes, pero en los últimos años su rol político se ha ido relativizando, ha ido disminuyendo en importancia política. Pero hay un dato que cobra mucha importancia, sobre todo en Europa. Mientras Europa persigue a los migrantes, mientras Europa los criminaliza, el texto constitucional aprobado por los ecuatorianos declara que ningún ser humano, bajo ninguna circunstancia, será considerado como ilegal. Esto es, el Estado ecuatoriano, a través de su nuevo texto constitucional, reconoce la ciudadanía universal, algo que no existe en este momento en Europa, no existe en Estados
Estados Unidos y se constituye uno de los avances más importantes en América Latina con este texto constitucional en el Ecuador. Profesor Dávalos, mi última pregunta. Esta es la 20ª Constitución Política de Ecuador. Algunos observadores dicen que el presidente Correa, sus seguidores, se han inspirado del proyecto de su vecino, el presidente Hugo Chávez, para impulsarlo. Incluso algunos quisieran ver una copia del proyecto promovido por el presidente de Venezuela o en su caso también por el de Bolivia. ¿Qué comentario le merece este tipo de apreciación? Pienso que efectivamente aquí en el Ecuador existen procesos que marcan una direccionalidad y que tienen en Venezuela y en Bolivia sus puntos más referenciales. El proceso constituyente no se